Hola, buenos días. Mi nombre es Yanilla Eileen Sánchez Oro. Estudio la carrera de licenciada en enfermería y hoy les voy a platicar lo que vi en mis clases de fundamentos de la enfermería. Lo primero es la esencia de la enfermería. La enfermería tiene como objetivo fomentar el cuidado, ya sea en un individuo o una comunidad, aplicando los cuidados de la enfermería, el proceso de atención al paciente, y también tiene como objetivo garantizar ese cuidado con la prevención, la rehabilitación y entre otras áreas que tiene la enfermería. La enfermería no solo se queda en un solo ámbito. La enfermería tiene distintos ámbitos en los que nos podemos desenvolver. Hay distintos ámbitos de la enfermería, ya sea como docente, como investigadora, como epidemióloga, asistencial o ya trabajando realmente en un área hospitalaria. También tenemos la investigación en gestión de calidad y muchos otros ámbitos que podemos estar nosotros como enfermeros. Para poder hacer todo eso debemos de tener un proceso del cuidado en donde entra nuestra valoración, y nuestra valoración se divide en varias etapas. Dos tipos de valoración: la global, que es la que cuando el paciente ingresa por primera vez al hospital y se le hace ese tipo de valoración, y la otra, que es la focalizada continua, y esta se centra en situaciones ya más clínicas o más concretas que el paciente presenta. Tienen ya las fases del proceso del enfermero. Entonces, el primero sería valorar, y es donde nosotros recabamos toda la información para poder saber qué es lo que tiene nuestro paciente. Y de ahí diagnosticar. El diagnóstico ya nos va a identificar el problema que tiene nuestro paciente. Planificación, ya debemos de poner los objetivos fijados, a dónde queremos llegar y determinar cuáles son las prioridades, cuál debe de ser primero y cuál debe de ser después. Implementar sería ya poner en práctica el plan que habíamos propuesto para nuestro paciente. Por último, necesitamos una evaluación para ver si nuestro plan está funcionando como nosotros lo planteamos y determinar si se han alcanzado los objetivos. Ahora pasamos con el plan de cuidados de enfermería, porque ese es un punto muy importante, ya que han cambiado desde hace varios años. Ha evolucionado dependiendo de nuestra sociedad, ya que es más moderna y tiene la finalidad de mejorar este proceso de cuidados cuando tenemos un paciente. Y hay tipos de plan de cuidados de enfermería, como es el PLACE, el NANDA y el NOC también. Uno de ellos nos ayuda a determinar el problema, construcción del diagnóstico de enfermería, selección de resultados, selección de intervenciones en el cuidado de enfermería. Pasar con signos vitales. Los signos vitales nos ayudan a ver cómo está nuestro paciente, o son unos indicadores de que algo está mal en su organismo. Estos pueden ser la toma de temperatura, la toma de presión arterial, frecuencia respiratoria y frecuencia cardíaca. Les voy a enseñar los parámetros en un paciente, pero primero vamos a pasar al lavado de manos. Para lavado de manos tenemos 5 momentos. Es antes de tocar al paciente, antes de realizar alguna actividad aséptica con el paciente, después de tocar al paciente, después del riesgo a exposición a líquidos corporales, después del contacto con el entorno del paciente. Vamos a comenzar. El primer paso es mojarse las manos con suficiente agua. Luego de ahí deposite en la palma de la mano suficiente jabón para hacer el lavado. Frotamos las palmas con movimientos circulares. Después debemos de frotar nuestro torso con la mano contraria, de esta forma, y viceversa. Entrelazando bien los dedos. Después vamos a frotar nuestros dedos entrelazados de esta forma. Ahora, con un movimiento de rotación, frotamos el dedo pulgar de esta forma. Y el contrario. Ahora la punta de los dedos las frotamos con la palma de la mano de esta forma.
haciendo movimientos de rotación. Hacemos lo mismo con la otra mano. Y enjuagamos las manos. Secamos con una toalla y con la misma toalla cerramos la llave para no contaminar nuestras manos. Y ahora nuestras manos ya son seguras. Ahora vamos a hacer el colocado de guantes. Para eso ya tenemos nuestra carterita aquí, ya nos lavamos las manos, ya las tenemos limpias. Entonces abrimos la cartera y los guantes ya vienen doblados. Introducimos la primera mano de esta forma, sin tocar el guante, y la dejamos así dobladita. Con la ayuda de esta mano introducimos en el segundo guante, así de esta forma, para poder colocar el segundo guante. Está al revés. Estiramos hasta arriba y ahora también estiramos el doblez del otro. Y ya tenemos colocado bien nuestros guantes. Después de eso también debemos de tener en cuenta las precauciones estándares para la vía de transmisión de algunas patologías, y por eso hacemos el colocado de guantes, el colocado de la bata hasta las mangas bien puestas, y el uso de cubrebocas, también de cofia, pero por el momento pues yo no la tengo. Y ya estaríamos para ingresar con nuestro paciente. Bueno, vamos a comenzar con la toma de temperatura corporal. La temperatura corporal es el equilibrio que hace el cuerpo para regular nuestra temperatura. Es un tipo de homeostasis que regula el hipotálamo. Entonces, para hacer la toma de temperatura, podemos utilizar un termómetro, ya sea digital, de mercurio, o hay muchos tipos. Y hay tipos de vías. Yo voy a hacer la temperatura axilar con este termómetro que es digital. Entonces, antes de tomar la temperatura, nos presentamos con el paciente. Mi nombre es Vianney Ailín Sánchez Oro. Voy a ser su enfermera el día de hoy. Soy licenciada en enfermería y le voy a asistir. Le voy a hacer el tomado de su temperatura. Va a ser axilar. ¿Usted es el paciente Arturo Sánchez Nava? Así es. Ok. Entonces, ¿me permite descubrirse el brazo para aquí arriba? Aquí apriétalo. Lo dejamos un segundo. Este termómetro digital hace un silbidito para saber que ya está nuestra temperatura. Los de mercurio son muy peligrosos porque como son de cristal, si se nos llegan a romper, la sustancia que tiene dentro es muy tóxica y no la podemos ni tocar ni oler, porque también nos puede hacer una intoxicación en nuestro cuerpo. Para la toma de temperatura tenemos varias zonas, que es la axilar, la que ahorita le estoy aplicando a mi paciente, y esa dura entre 4 minutos más o menos. La oral, ya está sonando nuestro termómetro y ya nos marca su temperatura en 36.8. Ese grado es una temperatura normal. Lo podemos apreciar aquí en la pantallita. Y después de todo esto hay que desinfectar nuestro termómetro con cada paciente. Se hace la asepsia de todos los instrumentos utilizados. La temperatura normal o central es entre 36.5 a 37 y nuestro paciente está en ese rango. Menos de 35 es hipotermia. Entre 37.5 y 38 es febrícula o distermia. Ya arriba de 38 ya es una hiperexia y ya es muy peligrosa.
el familiar o el paciente puede ya tener ciclos de temperatura muy altos y es muy dañino para su salud. Y esto nos ayuda a la presencia de alguna patología. Los signos vitales como la temperatura alta nos ayuda a identificar un riesgo de salud en el paciente. Como ya lo había dicho, las zonas, ya yo hice la axilar, la oral se aplica más en bebés o en niños y esa dura entre 3 minutos. La óptica ya es con infrarrojo y se puede utilizar para cualquier edad. Y la rectal es más para niños, igual bebés, y se tiene que hacer con una técnica adecuada para no provocar ningún tipo de dolor y con el utensilio adecuado. Y esa dura entre 3 minutos. Cuando hagamos ese tipo de temperatura debemos de pedir la aprobación del paciente. Cuando son bebés se puede hacer muy bien porque los bebés tienen mucha flexibilidad, entonces no hacemos ningún daño, pero también debemos de tener una técnica adecuada para todo esto. Bueno, ahora vamos a tomar la frecuencia cardíaca y el oxígeno en sangre. Nosotros lo podemos hacer con este pulsoxímetro digital. Aquí está. Y de este lado nos muestra el oxígeno en sangre y acá la frecuencia cardíaca. Entonces solo le pedimos a nuestro paciente que nos dé el dedo de su mano, puede ser cualquier dedo, y lo dejamos aquí, que solito nos dé los parámetros. De un lado nos da una gráfica que nosotros podemos interpretar. Del lado derecho nos da el oxígeno en sangre y del lado izquierdo la frecuencia cardíaca. Para ver su frecuencia cardíaca, si está en los valores de 60 y 100, es una frecuencia cardíaca normal. Pero si está menor de 100, menor de 60, es una bradicardia. Si está mayor a 100, es una taquicardia. En los niños es normal que los niños tengan valores mayores de 100, que estén entre 120, 130 hasta 140, porque los niños su corazón va muy acelerado, pero así es su organismo, eso es muy normal. Y podemos ver que nuestro paciente tiene 37 de frecuencia cardíaca, entonces eso entra en los valores normales. Y de oxígeno en sangre tiene 87. Los valores normales de oxígeno en sangre es entre 90 a 100 o 95 a 100. Nuestro paciente requiere oxígeno, entonces ese oxígeno le ayuda a que pueda subir el oxígeno en su sangre. Y les muestro los valores. Bueno, ahora vamos a proceder a la toma de presión arterial. Para tomar la presión arterial necesitamos un barométro y un estetoscopio. Hay unos que ya son digitales, pero normalmente nos piden que lo hagamos con esto porque es más exacto. Antes de la toma de presión arterial, debemos de preguntarle al paciente si ingirió algún alimento como café o como bebidas alcohólicas, porque esto nos puede alterar la cifra que nos da nuestro Bauma. Nuestro paciente no ha tomado ni café, ni alcohol, ni tabaco, ni nada. Entonces les voy a explicar rápidamente cómo podemos hacer la toma de presión arterial. Lo vamos a simular de la siguiente manera. Le pedimos a nuestro paciente su brazo y esto debe de estar recargado en alguna mesa o en alguna superficie. Nuestro Bauma aquí tiene en dónde debe ir nuestra arteria. Entonces colocamos debe de estar 2 dedos más o menos arriba de nuestro codo, de nuestro brazo. Aquí está el brazo y un poquito más arriba. Entonces lo que hacemos aquí es cerrar la perilla de la bombillita. ¿Está inflando? ¿Sientes fuerza? Sí. ¿Sientes fuerza? Sí. Sí.
Bueno, ya está cerrada. Aquí. Y aquí ya se sale el aire. Entonces este nos sirve para medir el tiempo que recorre. Normalmente se sube todo hasta 140 o 160 para ver en dónde nuestra pulsación deja de escucharse. Para eso necesitamos la campana. Y de ahí vamos subiendo hasta donde escuchemos, vamos bajando con esta perillita. Y hay que tener mucho cuidado de no subirle mucho, porque esto puede dolerle al paciente. Y debemos de irle preguntando cómo se siente y si no tiene algún malestar. La normal de la presión arterial es entre 120-90, porque hay dos tipos de presión, que es la sistólica y la diastólica. La presión arterial es la fuerza con la que la sangre se ejerce sobre las arterias para poder llegar al corazón. Entonces esto nos ayuda a algunas patologías para poder medirlas y sobrellevarlas. La alta sería entre 130, la crisis de hipertensión sería más de 180, y ahí estaría un riesgo en el paciente. Por eso es importante que personas mayores se estén checando su presión continuamente. Ahora vamos a pasar con la frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria se mide las veces de respiraciones que tiene nuestro paciente en un minuto. Muchas veces son unos como vicios de la enfermería, que como tienen mucha gente, lo que pasa es que toman en 15 minutos cuántas veces respiró el paciente y después la multiplican. Pero eso es muy malo. Debemos de hacer correcta nuestra técnica. Para eso nuestro paciente debe de estar tranquilo, relajado y sin ningún distractor o algo así. Entonces la podemos medir viendo nuestro torso, cuántas veces se infla el torso, y irlos midiendo en un minuto en un reloj. O lo que podemos hacer igual es tomarla con nuestro etetos y la campana. Esta es la campana y lo podemos hacer así. Las olivas siempre deben de estar así hacia adelante y nos lo colocamos. Entonces nuestro paciente debe de no tener mucha ropa para poder escuchar bien. Entonces las respiraciones que debe de tener nuestro paciente normal es entre 12 y 20 en un minuto. Cuando son menos, ya es una bradipnia y es menos de 12 respiraciones por minuto. Cuando es una taquipnia, son más de 20 respiraciones por minuto. Aunque debemos de ver que hay algunos aspectos importantes y debemos de conocerlos de nuestro paciente. Por ejemplo, en los atletas, su respiración es entre 60 y 70 respiraciones por minuto. Eso también lo debemos de tener muy en cuenta. Igual, nuestros pacientes van por rangos. Los recién nacidos tienen entre 30 y 4 respiraciones por minuto. En 6 meses son entre 25 y 40. Mayores de 80 años es entre 10 y 30 respiraciones por minuto. En los adultos normalmente es entre 15 y 20 respiraciones por minuto. Y como lo había comentado, en los atletas es entre 60 y 70 respiraciones por minuto. Bueno, ahora para la administración de medicamentos debemos de ver las vías correctas y aplicar los incorrectos. Entonces, en primer lugar debemos de ver el historial o la nota clínica de nuestro paciente, que sea su nombre completo, y ver qué medicamento es el que nos están pidiendo, y también la vía. Por ejemplo, este es un medicamento de vía oral. Lo que vamos a hacer primero va a ser checar la fecha de caducidad del medicamento. Este no se ha vencido, entonces chequemos que sean cápsulas, como lo dice, son cápsulas, y dice que la vamos a administrar
una cada 8 horas por vía oral. Entonces yo ya preparé aquí la charola, en donde en un vasito tengo la etiqueta con el nombre del paciente, el nombre completo, la dosis que le voy a dar y la vía en la que se la voy a suministrar. Y del otro tengo un vaso con agua para que se la pueda tomar. Entonces, para prepararla, abrimos la cápsula y la depositamos en el vaso 1 sin tocar la pastilla para no contaminarla. Esto se prepara en una charolita y ya pasamos directamente con el paciente. Como todos los procedimientos, nos presentamos con el paciente para que él sepa todo lo que vamos a realizar. Hola, buenos días. Soy Vianey Ailín Sánchez Oro. Soy licenciada en enfermería. Le voy a dar su medicamento que le toca. ¿Usted es Arturo Sánchez Nava? Así es. Le voy a dar una pastilla de Trevitrol Plex. Esta le va a ayudar para que tenga mayor fuerza, mayor energía y no se sienta tan cansado. ¿Tiene alguna pregunta? No, está bien. A ver, mire, es esta pastilla. Y aquí está el agua. A ver. ¿Cómo se ha sentido? Sí, usted. Bien. ¿Bien? ¿Ya comió? Ya comí. ¿Sí le está ayudando el tratamiento? Sí, me estoy sintiendo mejor. ¿Sí? ¿No se siente cansado? No, me siento bien. ¿No tiene dolor muscular? Nada. Ok. ¿Alguna pregunta o alguna duda? No, está bien. Voy a estar pasando a revisarlo. Para cualquier duda que tenga o que necesite, me dice. Mi nombre es Vianey Ailín Sánchez. ¿Ok? Ok, gracias. Ya que terminamos de cada actividad con nuestro paciente, vamos a retirarnos los guantes de la siguiente forma para no contaminar nada. Entonces, envolvemos uno con el otro, tomándolo de acá adentro. Y así quedan, en una bolita. Los dejamos en la misma carterita en la que venían, los envolvemos y los desechamos en el bote que le corresponde. Ahora vénganse conmigo. Vamos a hacer por último el lavado de manos, que también debemos de hacer después del contacto con el paciente. Entonces, bueno, para el siguiente vendaje es el vendaje circular o en 8 y se usa para articulaciones. Por ejemplo, aquí en el tobillo nos puede ayudar para inmovilizar. Ya hice un vendaje circular para poder iniciar con el de 8. Lo que vamos a hacer es cruzarlo en esta parte, de esta forma. Y aquí ya tenemos la forma del 8. Y seguimos vendando. Y cabe resaltar que si la persona tiene alguna lesión, no debemos de estar moviendo mucho el pie. Debemos de estarlo apoyando, ya sea sobre alguna mesa o alguna superficie, para ayudarnos y que no sea doloroso. También hay que hacer un vendaje grueso para que no lastime con el roce de alguna cobija o algo así cuando el paciente está acostado. Ya, me quita esto. Espera, ya aquí las manos. Aquí las manos, aquí. Ya nada más voy a hacerlo. Hacer rápido. Sí, ¿estás grabando? ¿Estás grabando? Sí. Sí. Pero
Ya está aquí. Ponle. Cábalo. Ya está grabando. Espera. No, mira, te voy a enseñar para qué es, ¿ok? Mira, no pasa nada. Este se agarra aquí, así, y aquí, y ya. ¿Ya viste? Es para que no se suelte, ¿ok? No pasa nada. No duele, nada. Aquí. 1, 2, 3. Y ya el último paso sería o cerrarlo con alguno de estos broches, lo que no es recomendable ya que estos broches son muy filosos y con el movimiento en la noche se pueden caer y enterrar. Lo más recomendable es con una cinta microport o cinta adhesiva, pero por el momento no tenemos, así que le voy a hacer un pequeño doblez aquí a la venda y se lo voy a poner y listo.